Ecuatorianos, muy buenas noches. Continuando con los programas de los días jueves, un programa de opinión popular y debate con diversa libertad y democracia, sin tapujos ni pautas, hablando las plenas. Estamos con mi estimada Evita, es abogada, Evita María Valdivieso Lerus, ella es activista política y social, gestora cultural en protección de derechos humanos y defensa de la naturaleza. Adelante, mi estimada Evita. Vamos a topar el tema, un tema tan cuestionado sobre la paridad de género. ¿Qué concepto tiene, mi estimada, para usted la paridad de género? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo muy gustosa de poder participar con ustedes. Quiero hacer una pequeñita rectificación, no soy abogada, soy politóloga. Ya, perdón, entonces. Pero bueno, Sí, igual entiende bastante de leyes, igual está al tanto de lo que está pasando actualmente en el país, ¿no? De las lógicamente, muchas leyes decretadas últimamente por Daniel Noboa. sí, lógicamente. Bueno, quiero empezar porque el tema central es la paridad de género, ¿verdad? Eso me habían indicado, ¿no? Sobre la paridad de género que vamos a hablar esta noche. Ser muy puntuales, enfocarnos a este punto, donde es un tema muy controversial. En Ecuador, el principio de paridad de género se da con la Constitución del 2008 de la República del Ecuador. Entonces, como siempre me manejo con la ley, siempre me manejo con la Constitución de la República, lo podemos revisar en el artículo 65 de la Constitución de la República. Ahí nos habla de la paridad de género, de esa igualdad, ¿no?, que hay. Entonces, ahí se da oficialmente este artículo que se aprobó en la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, el artículo 65, donde este principio busca es garantizar la representación equitativa, tanto de hombres como de mujeres, en cargos de nominación o designación, asimismo en procesos electorales. Entonces, aquí es importante mencionar para que los oyentes conozcan un poquito más acerca de este proceso, de esta ley, ¿no? Que a pesar de estos avances legales, en la práctica aún enfrenta desafíos, como el que estamos viendo hoy mismo, ¿no? Si bien existieron mecanismos como la ley de cuotas, no sé si recuerdan ustedes la ley de cuotas antes de la paridad de género. Eso se dio en 1997. Es importante conocer, ¿no? Antes no había la paridad de género, sino la ley de cuotas, eso lo escuchábamos ¿En qué nosotros. consistía esa ley, mi estimada? ¿En qué consistía la ley de cuotas? Sí, la ley de cuotas la aseguraba la participación femenina. O sea, era algo Similar. parecido, sí, algo muy parecido, ¿no? Pero en la Constitución, pues ya esto prácticamente se dio a conocer y más que nada está como una ley, ¿no? Entonces la ley de cuotas también era una ley donde se buscaba la participación femenina a cargos de elección popular. La representación de mujeres aún no alcanza la igualdad, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo también, es preciso conocer que en el año 2020, en el 2020 se hace la representación de las mujeres para que tengan esa igualdad, ¿no? Pero aquí hay que señalar que en el 2023, imagínense ustedes, en el 2023, prácticamente
ahí como que quisieron desconocer una ley que ya estaba, imagínense ustedes, del 2008. Luego, en el 2020 se vuelve a tocar esta ley, pero en el 2023, en el Consejo Nacional Electoral, se pusieron muchas trabas, se quiso desconocer. Las organizaciones, es importante conocer que las organizaciones de mujeres aquí en el Ecuador, entonces ellas apelaron, ¿no?, a un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto dio la razón que tenía que aplicarse, o sea, el Tribunal Contencioso Electoral dio la razón de que tenía que aplicarse la paridad. Entonces, esto no ha sido fácil, esto viene una lucha desde mucho tiempo donde la mujer se esforzó para poder tener una representación política, social. Voy a tocar un poquito este tema desde tiempos, desde cerca de 200 años. Nuestros indígenas, ellas fueron mujeres donde no tenían acceso ni siquiera en cuenta para emitir un criterio. No había esa posibilidad. Entonces hubo grandes revueltas donde fueron hasta asesinadas las mujeres, nuestras antepasadas, y no lograron, sino ya en tiempos más adelante, cuando voy a enumerar a dos grandes líderes indígenas que fueron Tránsito a Maguaña, también Dolores Coacuango, donde ellas pues lucharon mucho para poder tener una representación, un espacio. Estas mujeres se hicieron conocer también porque lucharon tanto para aprender las letras, ¿no? Estaban en un total desconocimiento, pero lucharon tanto para que se pueda conocer las letras a las mujeres, ¿no? Así que luego, más adelante, en décadas, tiempos más adelante, hay mujeres que son emblemáticas y reconocidas por la historia en el Ecuador, como es la doctora Matilde. ¿Mandé? Como Matilde Hidalgo. Sí, como la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Ella fue una lujana muy reconocida, la primer médico en el Ecuador, donde ella pues sufragó, y gracias a ella, esa lucha constante de ella, las mujeres podemos sufragar. No teníamos ese derecho de sufragar. O sea, siempre la mujer estuvo de lado, ¿no? No era tomada en cuenta. Peor para temas sociales, políticos. Políticos. Sí, así que ella dio un paso muy importante y fue una lucha no de un año, no de 2 años, sino muchísimos años. Ella terminó su vida siendo una defensora de los derechos políticos de la mujer. También tenemos a Nela Martínez. Ella fue una escritora, una política que también hizo lo mismo, luchó por los derechos de las mujeres. Y entonces hoy en día, con esta ley que le suprimen con esta reforma de ley, mejor dicho, que le suprimen el artículo 99 de la Constitución, del Código de la Democracia, donde tenía esa paridad de género. Las mujeres hoy se desconoce y lo eliminan a ese artículo, ¿no? Que es el artículo 99 de la Constitución de la República del Ecuador, donde prácticamente entonces esas luchas que fueron de muchos años, prácticamente entonces queda en nada.
Yo pienso que hay un desconocimiento total tanto de nuestra historia en el Ecuador, porque si las personas que van a un parlamento, a una asamblea nacional, por lo menos deben tener conocimientos básicos, ¿no es cierto? Básicos, especialmente de la historia de nuestro Ecuador. Haber eliminado ese artículo 99 del Código de la Democracia es haber eliminado toda esa lucha de cerca de 200 años de las mujeres aquí en el Ecuador. Lo que se ve, mi estimada Evita, es que en cierto momento, ¿no? Se ve que ellos mismos toman la iniciativa de promover esta ley, como fue el mismo gobierno de Daniel Noboa. Creo que en el 26 de julio del 2024, hace un año, ellos promovían Daniel Noboa, recuerdo, y ahora ellos mismos se encargan de derogar esta ley. O sea, por un momento demuestran que quieren hacer algo en beneficio, donde usted ha manifestado que ha habido muchas mujeres en la historia del Ecuador que han venido luchando constantemente para que se dé esa ley realmente para que la paridad de género, en este caso, que permita a las mujeres que participen en cargos muy importantes, incluyendo la presidencia, aunque ninguna mujer ha sido elegida presidenta por medio de urnas, ¿no? Por ahí recordamos que fue por 48 horas, creo que Rosalía Arteaga. No ha habido realmente, constantemente han tenido ese derecho que participen. En un momento, creo, claro, en el 2008 hicieron que participen las mujeres en el campo político más que todo. Ahora a vuelta decretan esa ley, o sea, ahí por tiempos la motivan, la promueven y después, o sea, realmente es una burla, realmente con las leyes que ellos mismos hacen. Entonces, así como digo, o sea, ha habido muchas mujeres en la lucha. Marieta de Ventimilla, que fue tía del expresidente Ignacio de Ventimilla, perdón, claro, fue la sobrina del expresidente Ignacio de Ventimilla, Marieta, que la consideraban la generalita, le pusieron de apodo. O sea, muchas mujeres importantes que han luchado, Nela Martínez, como usted ha manifestado, pero como vemos, el presidente Daniel Noboa en tan poco tiempo, en 6 meses, ha decretado muchas leyes. Entonces, miren que a veces hemos querido que las mujeres participen, que no sean vulneradas sus derechos, tienen derechos a participar en todo campo, en lo político, en lo educativo, en lo social, pero vemos que un presidente que prácticamente está haciendo lo que él le cree más al parecer de él, ¿no? Lo mejor aparentemente, pero vemos que está yéndose contra los derechos de la Constitución mismo. ¿Qué piensa respecto a eso, mi estimada Evita? Claro, porque aquí nosotros tenemos en la Constitución de la República, que nuevamente le vuelvo a poner aquí, es el artículo 65. Entonces, esta ley fue aprobada en la Constitución de la República en el 2008. Luego vienen, como le digo yo, en el 2020, nuevamente, el 2023, donde el Consejo Nacional Electoral puso muchas objeciones, ¿no? Entonces, se ha visto que realmente no sé qué intereses habrá o qué es lo que hay ¿Qué es lo aquí que en el intentan? Ecuador, donde no se respetan, ¿no? Las leyes. Ya hemos visto que no se han respetado muchas leyes, ¿no? Hemos visto que se han saltado la Constitución, se han saltado las leyes. Sin embargo, los entes de control, como es el Tribunal Contencioso Electoral, eh, el Consejo Electoral, en las elecciones, ¿no? Vimos claramente eso. Y la Corte Constitucional hasta el momento veo que no se pronuncia porque ya hay muchas manifestaciones de la población donde no están de acuerdo no solamente con esta ley, sino con otras más, ¿no? Me parece que a velocidad la Asamblea está, por ejemplo, esta ley, hay que hacer conocer, esta ley de paridad de género no se debatió, no se debatió esta ley. Claro, fue un Entonces, debate de un día a otro.
Sí, fue de un día a otro y hay leyes que están pasando en 48 horas. Hay leyes que no se, proyectos de ley que no Claro, se... cosa que, perdón que te interrumpe, creo que una asambleísta, incluso una asambleísta, Melanie Carrión, manifestó que eso era como una zapada, ¿no? Era una represión al nuevo, al código, pues, de la democracia, o sea, violando leyes. O sea, en vez de avanzar, estamos retrocediendo porque fue una nueva regresión de derechos, ¿no? Eso es lo que Claro, vemos y eso es lo que se da cuenta. claro. Entonces, esta ley de paridad de género se refiere es a la igualdad numérica y proporcional, es decir, entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en diferentes ámbitos, como la política, la economía y la sociedad. No solamente en lo político, sino también en la economía y en la sociedad. Entonces, es una igualdad que se ha buscado siempre, una proporcionalidad entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres, en diferentes ámbitos, no solamente en la política, ¿no? Entonces, que esta ley al menos que se debe conocer es de que no fue debatida en primero ni segundo debate. Esa ley pasó de un día a otro. Entonces aquí se está vulnerando los derechos de las mujeres, hay reacciones ya de las organizaciones de mujeres que, que se está desconociendo años de conquista, años de lucha frente a esta situación donde en la Asamblea están recibiendo prácticamente el oficialismo, manda ese proyecto y como tiene la mayoría, entonces yo me pregunto, ¿para qué es una mayoría? Una mayoría debe ser para buscar las soluciones de la colectividad, o sea, de la población. Lo que está mal, pues tratar de inventar, de hacer bien las cosas para que se beneficie toda la población. Pero en este caso se está beneficiando, no sé, a grupos, a partidos políticos, a bancadas, que es la que están en este momento pasando todas las leyes y recibiendo, diría yo, órdenes, ¿no? Porque aquí lo que debería es la Corte Constitucional pronunciarse ya, porque hemos visto que han pasado muchísimas leyes, como por ejemplo, y que ya están en el registro oficial. Esa es otra cosa que la gente debe conocer, que las leyes pasan a velocidad en la Asamblea Nacional, unas con debate, otras sin debate, pero enseguida son publicadas en el registro oficial. Y esto sí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, han pasado muchas leyes, como la ley de seguridad, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, esas ya están publicadas en el registro oficial. Mi estimada, voy a contar algo más para pasar a las otras leyes que ha manifestado. Sería bueno para que la ciudadanía ecuatoriana entienda un poquito más realmente de lo que es la paridad de género. La paridad de género se refiere a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres y en diferentes ámbitos en la sociedad, como la política, la economía, la educación y la vida social. El objetivo es garantizar que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades. Algunos aspectos claves de la paridad de género incluyen igualdad de oportunidades laborales y salariales, acceso igualitario a la educación y la información, representación equitativa en la toma de decisiones políticas y empresariales, erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, corresponsabilidad en el cuidado familiar y doméstico. La paridad de género es fundamental para lograr una sociedad más justa y equitativa, donde todos pueden desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar común. La ley de paridad alternativa de género en Ecuador se promovió en el 2008. Ese año, la Constitución de la República del Ecuador incorporó por primera vez la paridad de género como un principio del sistema electoral, configurándola como una medida para garantizar la igualdad material y no discriminación entre hombres y mujeres. Esto permitió que una mayor participación política de las mujeres en el país.
Además del Código de la Democracia, una ley enfocada en derecho electoral, también establece la paridad de género como un principio fundamental, asegurando procesos electorales democráticos y equitativos. Esta ley exige que las listas de candidaturas pluripersonales tengan una composición paritaria entre hombres y mujeres. Aquí demuestra que la paridad de género prácticamente se relaciona más en el ámbito político, ¿no? Donde quieren la misma igualdad numérica, tanto si va a una candidatura presidenciable, si el candidato presidenciable es de género masculino, su binomio tiene que ser género femenino o alternativo o viceversa, ¿no? Eso es lo que realmente creo que en 2008 se proclamó, pero ahora con Novoa todo lo tira abajo prácticamente, o sea, violando los derechos de las mujeres prácticamente. Parece que realmente Daniel Noboa tiene algo contra las mujeres, ¿no? Vimos la persecución incansable con Verónica Abad. Mire, entonces por ahí creo que esto es como un problema, algo, no sé realmente a quién beneficia, a qué lado quiere beneficiar. Es confuso porque habrá en ciertos momentos que como se han manifestado grandes próceres de las mujeres ecuatorianas, como usted nombró, Cacuango, Maguaña, y han luchado, han dado su vida porque esta ley se proclame, pero vemos que Daniel Noboa realmente quiere hacer lo que más le convenga. Entonces, no sé realmente a dónde nos están llevando. ¿Qué piensa usted, mi estimada? Porque bueno, también hay que aclarar, ¿no? Porque veo que a veces la gente se confunde con la igualdad de género, ¿no? Que hay confusión, que es igual similarmente los derechos y oportunidades en todo, en lo laboral, económico, político, educacional. Pero bueno, claro, acá la paridad de género, bueno, se refiere más realmente a la participación en la política. Entonces, por ahí hubo una confusión, se confundía una amiga que me decía esto y el otro. Entonces, es cosas, bueno, parecidas, pero no es igual, porque la igualdad de género obviamente se basa en los derechos constitucionales, ¿no? La otra es más Sí, en la participación política. sí, la Así es. paridad de género habla exclusivamente de la igualdad en la política, ¿no? De los espacios en la política, de la, de lo que tiene que ser una igualdad en cuanto a en la política, ¿no? En las secciones, perdón, en las, perdón, en la participación política, ¿no? Ahí es lo que habla, ¿no? Esto es prácticamente en el ámbito político, la paridad de género. Claro, Eso eso hay sí que hay que aclarar aclarar, porque, eso sí hay como le que digo, hay estar, confusión en igualdad de género, que no es lo mismo. no, no es lo mismo, no Parecido, es lo pero no mismo. es lo mismo. Mi Sí. estimada, vamos, ¿usted cómo cree que la sociedad ecuatoriana percibe la paridad de género? Yo he visto reacciones y creo que todos hemos visto, especialmente de las mujeres, que a más de la preocupación hay indignación, ¿no? Eso es lo que se ha visto, pero no se ha visto también una manifestación, ¿no? Que ya tenía que haber sido un reclamo, ¿no? Porque no se puede desconocer, no se puede, eh, como dijo usted, echar abajo toda una trayectoria, toda una historia que tiene esto sobre las luchas para alcanzar espacios políticos la mujer. Eh, no vemos también el pronunciamiento de la Corte Constitucional, no solamente en esta reforma de esta ley, haber eliminado, porque eso es lo preocupante, ¿no? Haber eliminado, haber borrado, se dice, el artículo 99 del Código de la Democracia, donde ahí habla de la paridad de género. Esperemos que la Corte Constitucional se pueda pronunciar no solamente en esta, sino en otras leyes también, que la gente está muy descontenta, especialmente sectores, ¿no? Como son de salud, de educación, que ya hemos visto también pronunciamientos. Y sí, como vuelvo a repetir, además de la preocupación, indignación sobre esta ley, yo no sé, preguntarles, sería de preguntarles a estos señores asambleístas, ¿no? Que ni siquiera, a ver, aquí también voy a topar un punto importante. Estas mujeres que están ocupando una curul el día de hoy,
como asambleístas, legisladoras en la Asamblea Nacional. Me gustaría a mí preguntarles qué pasó por su cabeza, cómo vieron esta situación cuando recibieron que la eliminación del artículo 99 de la paridad de género, si ellas mismas están haciendo el daño. Se están perjudicando, ¿no? Están perjudicándose ellas mismas, porque hay que recordarles también que si ellas están en una curul, hoy ocupando una curul, es gracias a la lucha de estas mujeres antepasadas, ¿no? De todas estas mujeres indígenas, luego estas otras mujeres en otras épocas, en otras décadas. Entonces, gracias a la lucha de ellas, que no fue de un día, sino fue de décadas también, ¿no? Estas luchas, ellas tienen un espacio político. Entonces, ellas se van contra esta lucha, contra ellas mismas. Entonces, a mí me parece que hay un retroceso. Hay controversia entre ellos mismos. Miren, ellos Entre mismos, en ellas cierto mismas. momento, me imagino que la misma gente que ahora está aceptando esas reformas, en cierto momento estaban luchando, porque por algo, como usted dice, por algo llegaron a una curul en la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Entonces, totalmente es Claro. absurdo, o se ve una burla, realmente no se sabe las intenciones, o estará que están obedeciendo todo al oficialismo, al presidente. Bueno, Claro, más por eso adelante. es porque no entienden, no comprenden que este, esta ley perjudica a ellas mismas que son representantes y están ocupando una curul. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del bajo nivel que hay en el legislativo. Claro, porque son mujeres mismas que se manifiestan, ¿no? Sí, un desconocimiento total, especialmente de las mismas mujeres que están pasando esta ley. Ahora, Mi estimada, mi estimada Evita, una pregunta. ¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera debido a tu género? bueno, sí se nota, ¿no? Se siente que hay bastante menos Discriminación. ¿Mande? Discriminación en, tal vez en algún momento Sí, laboral. sí, hay bastante. Pero yo pienso que por eso es importantísimo que la mujer se prepare, que la mujer tenga conocimiento, porque con conocimiento nosotros sí podemos enfrentar esta situación, ¿no? Yo mismo he sido testiga, a veces he visto mujeres que han estado cerca a mi alrededor, donde han sido muy discriminadas por su género. Se ha visto también en la política que, bueno, hay mujeres que no quieren regresar más a la política. Yo había conversado con varias de ellas y me dijeron en cierto tiempo donde yo les preguntaba que por qué tenían esa experiencia tan mal, ¿no? Que decían. Entonces, bueno, contaban muchas cosas que no viene al caso en este momento, pero que uno le queda eso, ¿no? Esa preocupación de ver que por qué se le cierran los espacios a la mujer. Y hay algo que también es importante aquí tocar, ¿no? Que ellas me decían que viene esto de la misma mujer. O sea, es un enfrentamiento del género contra el género, que reciben eso de la misma mujer muchas veces y también del hombre, ¿no? Porque dice que les cierran espacios que en política no quieren saber nada más. Y por eso es lo que no hay mucha participación de la mujer, ¿no? Porque ya hemos visto que únicamente, esto es importante, únicamente hoy en día, que estamos viviendo una era tecnológica, ¿no? Muy distinto a años atrás, años pasados, donde solamente nosotros nos informábamos por la prensa escrita, por televisión y radio. Y hoy conocer como estamos conociendo, al minuto, al segundo, cualquier información, cualquier noticia se puede decir, yo pienso que la sabemos antes, antes que la noticia oficial en televisión o un periódico,
ahora ya la sabemos nosotros de forma instantánea por la En redes tecnología, sociales. por las redes sociales, la tecnología, ¿no? Que estamos viviendo una era tecnológica. Entonces, hoy mismo es tan fácil para las personas que, yo digo, no tienen conciencia, aplazar una tecla para desprestigiar a una mujer en la política, ¿no? Se ha visto muchísimo eso. Eso se ha visto muchísimo. Que únicamente con aplastar una tecla le destruyen a la mujer en la política. Entonces tienen mucho temor, mucho miedo y no solamente le destruyen a ella, sino a su familia. Entonces yo conversaba con estas personas que en un tiempo tuvieron mucha representatividad en el Ecuador, eh, como políticas, tuvieron una mala experiencia, pésima experiencia de sus compañeros, de su bancada, de los grupos de partidos políticos, y me sorprendió más cuando escuché decir del mismo género. Vamos con otra pregunta, mi estimada Evita. ¿Cómo crees que las empresas pueden promover la paridad de género en el trabajo? Las empresas tienen sus políticas, ¿no? Como hay políticas públicas dentro del sector público, sea del Estado, del gobierno, sus empresas en el ámbito, son las empresas privadas, también tienen sus políticas, ¿no? Entonces, cada empresa yo creo que tiene sus políticas que son propias, ¿no? Recuerdo que también creo que había una obligación que les den empleo a las personas discapacitadas incluso, ¿no? Claro, esa es otra ley que hay en la Constitución, donde el artículo señala que para que no sean discriminadas estas personas. Ahí viene lo que estábamos conversando, ¿no? Anteriormente sobre esto, ¿no? De que yo señalaba que la política en la sociedad, en la economía, ¿no? Esa es esa ley, esa política, donde tienen la obligación de contratar. Antes, por ejemplo, no podían acceder un indígena a una empresa pública o privada, ¿no es cierto? No podían, eran discriminados. Hoy es obligación de contratar, sea en la pública o en la privada, una persona indígena, un afroecuatoriano. Es, es eso una obligatoriedad, ¿no? Que es por ley. Entonces a mí me parece muy bien eso porque somos seres humanos y todos debemos tener oportunidades. Así es, mi estimada Evita. Bueno, ¿qué piensas de las últimas leyes? Creo que Daniel Noboa en tan poco tiempo, creo que no se ha visto otro presidente. Creo que en 6 meses ha vetado algunas leyes, como 6, 8 leyes, creo. La de integridad, código de la democracia, bueno, son algunas, ¿no? De inteligencia, económica, pero maquillada porque era con otro fin, ¿no? Más o Claro, menos, tú estás pendiente, ¿nos podrías aclarar un poquito a breves rasgos de sí, cómo ves las otras leyes vetadas en claro. tan poco tiempo? Sí, topemos a ver rasgos así mismo para que la gente se entere un poquito sobre estas leyes. No son 8 ni son 10, ya van más de 15 leyes. ¿Con qué velocidad, no? Porque como dije anteriormente, unas son para debate y otras no. Ni siquiera conocen, sino que las pasan con qué rapidez. Y lo más preocupante que es con qué rapidez que el registro oficial las acoge y las publica, ¿no? ¿A qué velocidad? Entonces estamos hablando de la ley de seguridad, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, que esas fueron las primeras que pasaron al registro oficial y ya están publicadas, ¿no? Venimos La ley de solidaridad nacional y la otra era de inteligencia y parece que escuché que basadas a esas leyes
motivó para la captura de Fito. ¿Qué piensas al Bueno, eso respecto? es bien, pero hay una contradicción, porque cuando lo capturaron, todavía no estaba en el registro oficial esa ley. Entonces, pero ya se adelantaron que no era, que era por la ley. Pero Bueno, claro, dieron a entender eso, pues. sí. Ahora, hay una ley donde también preocupa a los de tercera edad, ¿no? Esta ley donde se sube 5 años más para la jubilación, ya no es 60, sino 65 años. O de Entonces, 65 a 70, no es de 65 a 70, creo que es, o de 65. sí, 65, la 70 sí, ya es un tope, como se dice, el máximo, ¿no? Porque esta ley, o sea, dice en 70, por ejemplo, para los profesores universitarios, ¿no? Que pueden ellos, Falta que creen una ley que trabaje hasta que muera en el trabajo prácticamente. Así sí, sería. prácticamente, prácticamente. Entonces, ya O se jubile y a los unos días 70 bien que. años ya es un límite, se puede decir, ¿no? Ya es un límite, un tope, 70 años. Pero de lo que era 60 años, la jubilación ya le suben 5 años. 5 años es bastante. Entonces, es una preocupación, ¿no? Sobre eso. Hay otra cosa ahí que dice que ya las medicinas para el seguro, que hoy mismo vemos que no hay nada, dice que ya no va a ser, ya no van a hacer las compras del Seguro Social, sino el gobierno nacional. Entonces, Yo me doy cuenta que realmente la Asamblea, yo no sé cuál es el papel fundamental. O sea, hacer leyes en beneficio del país o en beneficio para ellos, sus partidos, su bancada, el presidente. Realmente, porque todas las leyes son en contra. en Mire cómo contra, estamos hablando de la ley para la jubilación, subieron 5 años más. O claro, sea, yo lo que veo es que como tanto dinero que se roban, saquean, no tienen de dónde recuperar, entonces van con estas leyes, con impuestos, con más tributos. Entonces es la única manera de recuperar lo robado, donde realmente no recuperan con la gente que realmente se llevó ese dinero. Esto pasa igual con los pensionistas del DISPOL, del ISPA, que los miembros de las fuerzas del orden, ellos con 40 años, con 20 años de servicio se jubilaban también, pero a raíz del saqueo, de un robo que hubo en las arcas del ISPOL, va como $1 millón, creo que fue. Miren, no se recuperó. Entonces, qué hacen para recuperar aparentemente? Igual también les subieron 5 años, ahora también son 25 años. Antes ascendían a los 5 años, ahora es a los 7 años. Entonces, siempre para recuperar algo tratan de perjudicarle al pueblo. Entonces, eso es lo que se ve. O sea, la asamblea no trabaja en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, sino es en beneficio de ellos. Porque como siempre desaparece tanto dinero, entonces el pueblo es el que tiene que pagar las consecuencias del robo, del saqueo, de las farras de ellos y nunca se recupera un centavo, solo es novelería, que le capturan, que esto, pero ¿de qué sirve cuando realmente no devuelven el dinero? Entonces no sirve absolutamente de nada, absolutamente nada. Entonces ahí está la situación, pues se complica para nosotros porque como vemos con Daniel Noboa en tan poco tiempo ha creado, como usted dice, 10 leyes y todas van contra el beneficio, contra el pueblo. Entonces, realmente ellos veo que son enemigos realmente, actúan como enemigos. Lastimosamente, no sé qué debe pasar aquí en Ecuador para que llegue un verdadero presidente que vea los beneficios de las necesidades más importantes. Miren, pasamos una situación tan crítica de pobreza, miseria, de inseguridad y cada vez más compleja la situación y no se resuelve nada, ni con la captura de Fito. Todo eso para mí es un show mediático para decir que quieren combatir la delincuencia, donde se escucha que todo fue pactado, planeado, que ya tenían contactos y cosas por aquí, que gracias a la hijita, a la policía de inteligencia, y la hijita le dijo que estaba debajo de la casa, cosas así, ¿no? O sea, aquí tratan de seguir engañando, engañando, haciendo. yo pienso que todo esto es una como desviación a lo real, ¿no? Para que la gente está entretenida mientras la Claro, situación eso es parte del no ocurre. escenario, parte del show. Sí. Pan y circo Ahora, y así estamos entretenidos. sí, ahora hay una, bueno, de las 15 leyes que hay, ¿no?
que han pasado a velocidad, hay una ley de integridad pública. Entonces, esta ley, esta es la que dice que les van a evaluar a los funcionarios y trabajadores del sector público, a todos, ¿no? Entonces, la evaluación, yo pienso que eso no es nuevo. O sea, el Departamento de Talento Humano siempre evalúa al sector público y en el sector privado, en las empresas, tienen el Departamento de Talento Público, Talento Humano, perdón, que eso es la evaluación que hacen para ver si realmente el funcionario público, el empleado o trabajador de una empresa privada está cumpliendo con su rol. Si eso no es nuevo, eso siempre ha habido. Pero aquí, por eso digo, estas leyes, yo no sé, no se las entiende. Porque aquí dice que si un empleado público o un funcionario público puede tener 15, 20 años, y si le quieren decir ya hasta aquí nomás, no tiene derecho. No tiene derecho a defensa, a nada, a nada. Entonces, una ley, yo pienso que no, que debe Gracias. ser bien analizada porque aquí se está vulnerando derechos. Ahora, ¿quién evalúa? ¿Quiénes son los que evalúan? ¿En qué forma le evalúan? Por ejemplo, aquí, quiero poner un ejemplo. En esta ley de integridad pública, hoy mismo que está en crisis la salud pública, que no hay nada en los hospitales, en los centros de salud, sus centros de salud, me refiero a públicos, ¿no? No hay nada. Estamos viendo que la gente está pidiendo a gritos, no tiene, sino el otro día me estaba enterando por, por medios, dicen que hay personas que van y tienen que llevar todo, desde las jeringas, desde las gasas, todo para ingresar al hospital. Y entonces, ¿dónde están los dineros? Eso se pregunta todo. Todos preguntamos eso. Entonces, aquí viene una pregunta. En esta ley de integridad pública, imagínense, un médico, un servidor público en Perdón la que te salud. interrumpa, mi estimada, perdón que te interrumpa. La ley de integridad pública se refería a la sanción a menores de edad, igual que a los mayores. Eso es, introduce la ley de integridad pública, introduce reformas penales, fiscales y administrativas para erradicar la violencia y la corrupción en el sector público. Mejor, claro, también va relacionado a lo que manifiestas, No, no, mejorar es la que no, eficiencia es que institucional. a ver, perdón, esta ley tiene algunos puntos, algunos Claro. artículos, ¿no? Entonces yo me estoy refiriendo a la ley de integridad pública del sector público de los empleados y funcionarios, de eso me estoy refiriendo, ¿no? Claro, sino que también va Ella bueno, también va, toca algunos temas, ¿no? De tiene asegurar que otros los bienes y puntos, servicios del Estado. tiene otros numerales y todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, un servidor público, a lo mejor lo sacan de sus funciones, a lo mejor porque no hace un buen trabajo, pero ¿cómo puede hacer un buen trabajo? Si no hay nada en los hospitales públicos, no hay nada en los centros de salud, o sea, ¿cómo puede él tener una eficiencia, mejor dicho, en su trabajo? Porque no tiene los insumos pues, adecuados, no tiene, no tiene esa atención del gobierno para equipar a los hospitales, para equipar a los centros de salud. Entonces todo el mundo va a ser sancionado y lo van a retirar porque no es eficiente. ¿Cómo puede ser eficiente si no hay atención desde el gobierno central? ¿No le Claro, no parece? hay lo básico, lo esencial, ¿no? Siempre se ha venido escuchando, no es de ahora, por lo general en todos los gobiernos no hay los elementos básicos de un hospital, lo que es lo más sensible, una jeringa, una pastilla, a veces tienen que recurrir por sus propios medios ir a comprar. O sea, Lastimosamente, tantas leyes, ¿no? no hay medicina, entonces un médico va a ser evaluado como deficiente
porque no le dio la atención a la persona que fue a buscar, porque no hay medicina. Pero ¿Y ¿quién tiene que por qué buscar solo quieren medicina? evaluar al personal, al empleado? Quieren hacer, también quieren hacer una evaluación. Según la evaluación, quieren, según eso, tendrá mejor remuneración, incentivos, o sea, pero ¿por qué no se evalúan ellos también? Pues a ver si están aptos, idóneos para gobernar un país. Sería bueno también que pasen ciertas pruebas, test, ¿no? Como, pero solo ellos quieren, es contra el Claro. pueblo. Ahora, esta Bueno, ley, mi estimada, ya para ir terminando, mi estimada Evita, ya unas últimas palabritas, sería bueno porque ya estamos contra el tiempo, tenemos una hora nomás de transmisión. Unas últimas palabras, mi estimada. bueno, yo agradeciéndoles a ustedes por el espacio para que tener este diálogo y que por medio de este diálogo también la ciudadanía se entere un poquito más, conozca. Yo, mi recomendación es leer, no únicamente regirnos o escuchar a veces las redes sociales. Es importante, sí, pero es mejor nosotros tener nuestro propio criterio para ir evaluando a nosotros mismos, ir viendo esta situación, ¿no? Que día a día se agudiza. Por último, yo quisiera topar esta ley de urgentes, porque todas son con tinte urgente económico, ¿no? Todas las leyes dicen es urgente económico. Entonces, como una ley de áreas protegidas, ¿no? Esto es también, quería tocar, bueno, ya para la despedida, porque yo me identifico mucho como una defensora de los derechos humanos y también de la biodiversidad, de los recursos naturales que hay en el Ecuador. Entonces, soy una activista social sobre eso. Y quería topar por último la ley, muy rápido, ¿no? La ley sobre áreas protegidas. Imagínense ustedes, quieren eliminar, no sé, el día de ayer y hoy me parece que era debate sobre esto, quieren eliminar el sistema de áreas protegidas y que se denomine de hoy en adelante empresa pública. Entonces, esta figura podría abrir la puerta para la privatización y eso es muy peligroso. Entonces ya le cambian esa figura que era de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, le cambian a empresa pública. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta figura abre las puertas para la privatización y terciarización de servicios. Entonces, ya perderían el control estatal, ya el Estado ya no tendría control sobre estos territorios, sobre los ecosistemas. Entonces es muy grave toda esta situación, ¿no? Que nosotros como ciudadanos pienso que deberíamos es presionar a la Corte Constitucional para que se puedan escuchar qué es lo que dicen ellos, ¿no? Mi estimada Evita, muy interesante su participación. Espero contar con otra invitación para que nos siga manifestando sobre su conocimiento. Muy excelente escucharle, muy nutritivo. Y como usted dijo, hay que leer, hay que prepararnos, porque el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenernos ignorantes. Por eso es que vivimos una sociedad con tanto desconocimiento, lastimosamente desconocemos nuestros derechos y por eso no reclamamos, porque el artículo 98 nos permite reclamar. Ha sido un gusto enorme, mi estimada Evita, acompañarnos, Eva María Valdivieso, activista política y social.